¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast sin nombre. Mi Y nombre es Álvaro Morales Caballero y mi amigo, yo soy Ángel Rodríguez. ambos somos desarrolladores de software y vamos a hablar un poco de lo que es Nest.js. Para los que no Ajá. saben, es un framework por el lado de JavaScript, donde, bueno, Ángel nos va a contar un poco más de su experiencia con este framework, ¿no? Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te parece Nest? Claro, no. Ya, vamos a hacer algo súper práctico. Y ya no vamos a hablar de cosas tan. Vamos a hablar un poco más como un conversatorio. No es un podcast. O si es un podcast, no sé cómo es un podcast. Pero vamos a hablar de un tema más friendly, ¿no? Más chilling, más amiguero. Vamos a hablar el día de hoy de Next.js. Espera, ¿Next.js o Nest.js? ¿Con S o con Nest. Next? No, mira, Nest.js. algo curioso es Ah, ¿de qué? que la verdad, al momento cuando yo comencé a utilizar Next.js, yo pensé que se referían a Next.js. Cuando me decían, ok, ¿sabes Next.js? Claro que sí, yo estaba tocando lo que es Next.js. A pesar de que suenan igual, hay una X de por medio, claro está, pero yo me confundía, porque al Claro. final este software, bueno, perdón, Mira, este framework es para backend, ¿no? claro, pero ¿sabes qué? Incluso el día de hoy yo también me confundí, pero fue una situación más complicada. El día de hoy tuve una entrevista técnica para una empresa llamada Foxbox, pero cuando estaba contando mi experiencia en inglés, mi inglés súper fluido, obvio, dije Next. ¿Cómo son que luego no me entendió bien porque me refería a Next y no a Nest con mi experiencia backend? Aunque Next también es parte de backend, pero tiene más como cosas de React. Entonces, es más un framework orientado a lo que es el backend React en el lado del servidor, ¿no? Pero Nest es otra cosa, es una cosa totalmente distinta en ese sentido. ¿Tú qué opinas? ¿Es igual o no? Claro, en realidad, por el lado, si hablamos de Next.js y Next.js es diferente, más por el lado, porque, Mm. ejemplo, Next.js viene por el tema de Angular, pero está expresamente diseñado como para lo que es este backend, o sea, juntan lo que es Node más TypeScript, más mejores prácticas y nace Next.js. Obviamente, asemejando con el tema de los generators de Angular, lo cual los chicos de Angular pensaron o dijeron tal vez que el poder de Angular no debería suprimirse nada más a lo que es el frontend y lo construyeron un Ajá. backend, ¿no? Referente a eso. Y ahí es donde nace Next.js, Claro, claro. claro, Nest.js sí está súper completo, tiene bastante estructura. Me encanta el tema este de los generadores, ¿no? Los generators que también estás comentando. O sea que, por ejemplo, tú puedes crear rápidamente un CRUD súper simple acerca de los usuarios, simplemente usando el nest, me parece, el comando nest, gcreate mode, algo así. Y puedes crear tanto los service, los controllers, todo el tema este de- del endpoint, ya súper rápido. O sea, ya directamente te indica cuál es cuál. Directamente ya también tienes incluso una documentación, te hablan un poco más de Swagger. Y es súper chévere, ¿ah? En ese sentido me ha encantado mucho, por ejemplo, para cuando quieres hacer proyectos súper rápidos. No sé, tú en tu experiencia últimamente, ¿cómo has estado viendo un poco ese tema? La verdad, al momento cuando yo lo estaba utilizando en Next.js, me encantó que tuviera ese tema de el Swagger incorporado para lo que son la documentación del API, lo cual es muy importante. Y me encantó, me encantó. Esa es una parte de la cual de Nest que me enamoró bastante al momento de utilizarlo. Incluso también las buenas prácticas. O sea, si bien Nest.js Eso te permite sí. utilizar JavaScript, pero también te permite utilizar TypeScript, lo cual es muy bueno. Y más las buenas prácticas, utilizando DTOs, utilizando entities para asimilar los datos que se están incorporando, es genial. O sea, por ese lado, no nos vamos a un mundo desconocido, sino a personas que ya, por ejemplo, tienen, ¿cómo se diría?, experiencia en todo esto de JavaScript y las buenas prácticas, el clean code, realmente les va a fascinar lo que es Nest. En algún momento lo van a tener que tocar y créanme que les va a gustar. Claro, mira, el tema está en que Next.js tiene una arquitectura mucho mejor definida. O sea, tú ya sabes de por sí dónde están los controladores, dónde están las entidades. O sea, en cada folder, por ejemplo, si tú creas un nuevo endpoint para usuarios,
tú tienes un folder donde especificas que la entidad que vendría a ser el modelo o la tabla que tú tienes en tu base de datos. O sea, todo lo hacen también con el tema lo que son los decoradores, decorators. Sí sabes qué son los decorators, ¿verdad? Son, por ejemplo, donde defines, digamos, tienes una variable dentro de tu clase en entidad y encima le pones API property o el tipo de dato que vas a hacer referencia en la base de datos. Entonces, esos son los decorators. Entonces, eso hace que el framework sea súper chévere, porque en realidad no tienes que crear nada nuevo, o sea, simplemente lo defines mediante los decorators. Por ejemplo, inclusive ahí también puedes usar Swagger, porque también, si has usado una vez Swagger, tú tienes que saber un poco más acerca de lo que es YML, ese lenguaje. Exacto, Es una sí. notación. Sí, Es, justamente, es como una especie de JSON. Yeah. claro, claro, justamente con este tema del Swagger, si tú lo quieres incorporar dentro de tu proyecto, ya sea un proyecto hecho con Express, que también Express es un framework, pero bastante liviano, te permite, o sea, puedes incorporar Swagger, pero tienes que hacer lo que es, como tú dices, construir un archivo donde especificas las rutas que estás utilizando. En cambio, dentro de Nest, tú puedes hacer las especificaciones mientras que estás codificando, ya sea por defines este, las descripciones de estos elementos, qué elementos se van a colocar y muchas cosas más, ¿no? Lo cual es muy importante cuando tú trabajas con el lado del front y con bueno, cuando van de la par, ¿no? Front y back, a veces estos se tienen a veces riñas porque no tienen buena documentación del API, lo cual reemplaza muy bien que Nest tenga el Swagger Eso incorporado, es ¿no? cierto. Eso es cierto, realmente. El tema de documentación en cualquier lugar, más que todo en las APIs, o sea, en las APIs, es súper importante. O sea, me ha pasado varias veces, incluso ahora, que no tengo una buena documentación. O sea, ni siquiera sabes qué es lo que viene, lo que llega, lo que tienes que enviar. Yo también soy full stack, o sea, he estado trabajando casi como 6 años como programador, o sea, ya tengo experiencia, algo de experiencia, no puedo decir mucha, pero uno te das cuenta de que tener una documentación es súper importante para saber qué es lo que necesitas y cuándo lo necesitas también. Y tener esa habilidad, o sea, esa posibilidad dentro del código para documentar todo eso sin necesidad, inclusive ni siquiera tienes que documentarlo en realidad. Ahí puedes poner detalles dentro del mismo código en Nest.js, pero por ejemplo, solamente usando el comando que habíamos hablado anteriormente, ya te genera en sí ya una buena sección de documentación. E incluso con el DTO que tú has mencionado, ahí también te especifica el tipo de dato, la respuesta, otro tipo de detalles, ¿no? Súper útil, realmente. Claro, algo importante ahí a sacar, porque mira, cuando nosotros comenzamos a trabajar, incluso cuando comenzamos a trabajar con desarrollando nuestros primeros proyectos en nuestra primera API, trabajamos con Express, comenzamos a trabajar creando nuestras primeras rutas, nosotros nos damos cuenta ahí, en el principio, cuando comenzamos a crear en qué arquitectura utilizar para desarrollar nuestros proyectos. Incluso no existía una arquitectura que digan, ok, esta arquitectura va a funcionar y está diseñada para que funcione de esta forma, ¿no? Lo cual de muchas formas te lo mejora NES porque ya te permite, te da una arquitectura ya incorporada en la cual tú tienes que trabajar con esa, lo cual no es una arquitectura Claro. hecha al azar o realizada porque uno se lo inventó y quiso hacerlo así, sino es una arquitectura pensada, ya como digo, NES evoca las buenas Claro. prácticas y va por ahí, ¿no? Por buen Ajá. camino. Claro, la idea es que acá utiliza un patrón de diseño. En parte es un MVC combinado con otras cosas más que no voy a cobrar, pero lo cual ayuda mucho al tema del desarrollo de software. Lo hace mucho más limpio, más organizado. O sea, cuando nosotros tratamos de Node.js, Node.js en sí es el motor que nos permite trabajar JavaScript en el lado del servidor. Express es en sí un framework que encapsula, es como decir el jQuery de JavaScript. En sí te encapsula varias funciones en Node.js, pero tú puedes crear API simplemente con Node.js, o sea, con JavaScript plano utilizando funciones de Node.js. Pero, como tú mismo has dicho, ninguno, o sea, tanto Node.js como Express, que en sí Express vendría a ser como un encapsulador de funciones que tiene varias cosas, pero no definen en sí
una estructura de cómo definir tanto los endpoints, cómo manejar las funciones, algunas utilidades, accesos a la base de datos, un montón de cosas que no se definen. Entonces lo que hace aquí es que cualquier programador, o sea, el equipo de desarrollo tiene que definir su propia estructura. O sea, tiene que saber, tiene que comenzar a definir reglas, definir qué es lo que, dónde van a estar los tests, por ejemplo, las conexiones, etc. de cosas. Entonces, Next.js ya tiene todo ese boilerplate, se le dice así, todo ese... El boilerplate básicamente es las cosas que se repiten muchas veces, ¿no? Todo ese tema de ahí, eh, ya listo para usarse. Pero obviamente que también a la larga también suele ser un poco tedioso, porque en realidad para cada cosa, para cada endpoint tienes que definir cada cosita. Es decir, el desventaja de manejar un lenguaje tipado, porque en sí en Java también, que también tú tenías un poco de experiencia en lo que es desarrollo de Android, sabes que tienes que definir, por ejemplo, cada cosa. Digamos, en Android manejábamos qué cosa. MVP, ¿me acuerdo? Sí, Manejamos el modelo tema de lo que son, vista, claro, que manejaba modelo vista como he visto, no me acuerdo, pero, presentador, si no me equivoco. ¿patrón? Modelo ¿Cuál? vista presentador, modelo vista... Claro, entonces, cada cosa sí o sí por cada pantalla, entonces es lo mismo acá en Nest. Pero en este caso, bueno, te lo genera solo, ¿no? Pero Claro. igual, o sea, tú tienes que estar definiendo cada cosa, entonces no hay tanta flexibilidad, pero en parte en proyectos a largo plazo es útil, porque, ¿sabes? Que tener cierta rigidez dentro de los proyectos es súper importante para que todos sepan cómo trabajarlo, ¿no? Para la, por ejemplo, si viene alguien nuevo, ya sabe cómo, qué es lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que leer la documentación, de, tanto de Next.js y algunas cosas más, y ya pues. En sí tú, por ejemplo, tú entraste al proyecto nuevo, entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo te demoraste en aprender todas esas cosas? ¿Entiendes que fue un ingreso difícil o qué? De hecho, cuando nosotros comenzamos bueno, como programadores comenzamos a movernos de empresa a empresa, muchas veces, y no sé si una arquitectura, y me ha pasado, no sé si una arquitectura dentro de los proyectos que tomas, o sea, que tomas la batuta para seguir, se te hace difícil el tema de asimilarte en el proyecto o seguir la ruta que seguía el otro programador. Porque cada uno tiene una lógica diferente de cómo piensa las cosas, pero la arquitectura, las buenas prácticas deberían llevarse bien para que estos problemas de pérdida de tiempo, porque en realidad es pérdida de dinero para la empresa cuando un programador no es que sea malo, ¿ya? Sino que la arquitectura que se ha tomado no es la mejor, la más optable. De hecho, muchos de los programadores acaban volviéndose, bueno, bueno, muchos de los programas acaban volviéndose un monstruo al que se va alimentando según se añadan nuevas funcionalidades. Es ahí donde entran también el principio Solid que coloca NES dentro. Por eso digo el tema de las buenas prácticas que realmente se está tomando muy bien aquí dentro de NES, y lo que me encanta también es que colocan con el tema de TypeScript, que es sumamente interesante, y si bien JavaScript es muy bueno, te permite programar muchas cosas, pero te permite meter muchas cosas que realmente tal vez no deberían ir, y lo cual TypeScript te lo resuelve porque es algo más tipado, algo más que te puede servir y puedes encontrar los errores mucho más rápido. La verdad, TypeScript me enamoró y con eso estoy programando también. Incluso con Express Pero, ¿sabes? lo puedes realizar. Sí, Claro. Pero, o sea, depende del proyecto. En realidad, tú no vas a meterle algo como TypeScript a un proyecto súper sencillo, no hay dos endpoints o cosas claro. súper, súper específicas, ¿no? Sí, para proyectos más grandes, por ejemplo, o sea, también incluso recomiendan usar TypeScript en ciertos casos donde, obviamente, la estructura de los datos no va a cambiar mucho, porque en realidad TypeScript también está muy ligado a lo que son bases de datos relacionales. Porque sí, se puede usar TypeScript para el lado de MongoDB o todo el tema de no relacionales, ¿no? Pero al ser justamente eso, no relacionales, hay mucha flexibilidad. Entonces, ahí también entra detalle ese problema, ¿no? Como que ambos lados, tanto el tema de la gestión de la base de datos también debe ser tipado, en este caso relacionales. Por eso, en ese caso, proyectos medianos, yo pienso, en mi opinión, y en mi experiencia también, proyectos chiquitos, llegando a los medianos más o menos, ya se puede utilizar Node.js Express con una estructura base, ¿no? Que también hay estructuras, o sea, por ejemplo, si tú buscas en internet, ya hay mucha gente que define estructuras para Express, utilizando, por ejemplo, yo lo que siempre he utilizado, el MVC, modelo vista controlador, y esto que decir también. Entonces, por ahí todo chévere, ¿no? Pero cuando es un proyecto grande para una empresa, entonces hay que tener ya una estructura bien definida. Especialmente si es para una empresa o un cliente en específico, porque en sí los clientes
en específicos tienen necesidades, o sea, ya casi concretas, o sea, ya tienen objetivos a corto y mediano plazo, ya Claro, sabes. Pero, por ejemplo, o sea, en mi experiencia también, en proyectos como startups o proyectos que no tienen bien claro cuál es el objetivo o va cambiando los requerimientos en el tiempo de acuerdo a las necesidades del usuario, algo más no tipado es más usado también, más recomendable. En mi opinión también, en mi experiencia también, sí, por ese lado. de hecho, en realidad, como siempre dicen, no te cases con un lenguaje, igual no te cases con una tecnología, ya sea un framework, porque si bien los frameworks van a ir mejorando o van a ir apareciendo mejores, también tienes que tener, los frameworks son como herramientas, o sea, hay que verlos como herramientas, que si un proyecto ya sea pequeño, grande o lo que se te venga, lo que tengas en mano, tú tienes que saber qué herramienta va acorde a realizar eso. Por ejemplo, para, no sé, para atornillar un mueble no vas a utilizar una super mega archi herramienta de 3 5 metros, ¿no? Para atornillar un simple tornillo. Entonces, a veces hay que tener también sentido en escoger los frameworks que se van a utilizar, ya sea, por ejemplo, algo más pequeño, como dices, 3 rutas, 2 rutas, puedes utilizar fácilmente Express y utilizarlo con Mongo y ya está, o sea, te sale el proyecto rápido. Pero puedes utilizar Nest también, pero no es lo más conveniente, porque en realidad puedes utilizarlo, el gran poder que tiene para, o sea, como digo, para un tornillo pequeño, un destornillador de 5 metros, no lo vas a utilizar. Entonces hay que tener coherencia en elegir las tecnologías que uno desea utilizar para los proyectos que quiere, ¿no? Y ahí es donde entran nuestros conocimientos. O sea, tampoco es el tema de que sepamos toda la cantidad de frameworks, sino los más utilizados y los que nos pueden servir para utilizar el resto de nuestra carrera, ¿no? Igual no hay que casarnos con ninguna tecnología porque siempre van a salir nuevas. Claro, de hecho, o sea, en sí un programador tiene que ser flexible respecto a tecnologías. Eh, ya, bueno, eso ya habrá otro tema, pero en sí Next.js, como ya hemos dicho, muy bien definido, pero si, dependiendo de la situación podemos hacer otras cosas también, ¿no? Inclusive el lenguaje mismo, porque en sí estamos hablando solamente de frameworks, pero si hablamos, por ejemplo, de otros lenguajes, son más adecuados para otras cosas, ¿no? Inclusive hablando ya más del tema del desarrollo de backend, de APIs o de APIs, que como quiere decirlo, también podemos trabajar, si es que queremos trabajar con diferentes cosas, dividir, ¿no? La estructura que tenemos ahorita, nuestra arquitectura de nuestra aplicación, en subaplicaciones para poder hacer que cada una sea, ¿cómo se dice?, encargada de cada cosa. Por ejemplo, eso, pues, si que vamos a hablar de una arquitectura de microservicios, ¿no? Claro que eso es algo mucho más complicado y otro tema, ¿no? Pero eso también hay que tener en cuenta. Ahora, respecto a Next.js, otra cosa que me encantó es el tema sí su documentación, también si la revisas, está bien definida. O sea, te dice específicamente cada cosa, incluso te da un apartado que se llama técnicas, donde te indica cómo usar cada cosa. Por ejemplo, ahí también aprendí acerca de Type ORM, que básicamente es un ORM para TypeScript, usando diferentes gestores de base de datos como SQL Server, MySQL, Postgres, entre otros, ¿no? Y ahí entra el tema de eso, las entidades, ¿no? Donde tú defines plenamente ahí cómo va a estar esa entidad o modelo, digamos, un usuario, y las respectivas columnas que va a tener, que hacen referencia justamente a bueno, mejor dicho, las respectivas propiedades y las propiedades de esa clase, usuario, digamos, y las columnas que hacen referencia en la base de datos, ¿no? Súper útil, inclusive también tiene ahí algunas cosas como valores por defecto, algunas funciones que se pueden llamar, incluso se puede extender las clases utilizando ya JavaScript. Y bacán, o sea, chévere ese tema de cómo definir la estructura de la base de datos en tu propio código, ¿no? Y bacán, me encantó también esa parte. Claro, incluso no hay que tener miedo si no sabemos las tecnologías que existen, incluso la que estamos hablando ahorita de NES, no hay que tener miedo de aprender nuevas cosas, porque créeme que cuando comencé con el tema de desarrollo, me acuerdo, claro, hace años, en la cual, haciendo un poquito publicidad, bueno, lo que se llama Platzi, ahora antes se llamaba, si no me equivoco, mejorándola.lab,
¿Qué pasa? Que nos juntamos un grupo de amigos entre 3 a 4 en las cuales comenzamos a ver estos tutoriales por este curso de HTML y CSS. Entonces, cuando uno comienza a ver código, si es nuevo, realmente se asusta por la cantidad de código que tú piensas que tienes que memorizarte y tal vez un display block o un background o un padding margin. Es como que un poquito te, se te va, te asustas por la cantidad de código. No hay que asustarnos tampoco por los frameworks que aparecen o mejoran, porque nos mejoran la vida, en cierta forma. Hay principios que tenemos que tener en cuenta siempre, que son las buenas prácticas, que la mayoría de los programadores, o bueno, un segmento, no se dice también la mayoría, un gran segmento, no sabe el tema de las buenas prácticas, que es sumamente importante a la hora de programar. Porque hay que tener en cuenta de que la empresa en la cual estamos trabajando depende de nosotros. Si nosotros hacemos un mal código, con malas prácticas, lo que estamos haciendo es construir una herramienta muy mala para la empresa. Ya sea cualquier tipo de programa o cualquier tipo de software, las estamos haciendo mal. Así que siempre hay que tener en consideración con las empresas donde trabajamos y utilizar las buenas prácticas. Muy, muy importante con eso. Y es lo que también mete un poquito lo que es NES, ¿no? No, de hecho, NES es en sí un framework de buenas prácticas. Pero siempre, como siempre dice, también igual hay que tener cuidado con lo que estamos usando. Igual dentro de la experiencia que nosotros estamos manejando, por ejemplo, en la anterior empresa en la que estamos, hay varias cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ah, ahorita no le encuentro tantos defectos a Next.js. O sea, podría decir que es perfecto, pero debe tener ciertas falencias ahora mismo. No, ¿hemos encontrado algo que no te ha gustado en Next.js ahora? Porque en sí, a mí mismo, a mí no tanto en realidad. No Mm, encontré otros. bueno, no gustar, bueno, me gusta todo, pero como les digo, o sea, como dices también, si es un proyecto pequeño, lo más conveniente es que no toques Nest.js porque para un proyecto pequeño de En unas... sí, no. Claro. Ahora que lo pienso, obviamente la falencia o tal vez lo que más importante es que en primera instancia tienes que saber TypeScript. Acá estamos suponiendo que todos aquí saben TypeScript, pero no todos sabemos TypeScript. Tiene cierta curva de aprendizaje. En sí, yo no creo que lo puedas aprender un día para otro, ¿no? Dependiendo claramente de tu nivel, pero si es que tienes un nivel bajo, no tan grande en JavaScript, entonces TypeScript también puede ser un desafío a corto o mediano plazo. Mm, También es otro punto importante. En realidad estamos suponiendo como que todo se pensa pero no. claro, la verdad es que TypeScript no solo se ha ido para el tema del back, como se podría pensar, sino que también se toca con el lado de front. Ya también se ha visto la programación con TypeScript con la utilización de React. También, si no me equivoco, lo puedes utilizar en Angular. Pero muy Type, aparte, no, Angular está hecho en TypeScript. bueno, Angular está hecho en TypeScript. Entonces, no hay que asustarnos por el tema de que, bueno, ok, TypeScript, JavaScript, a pesar de que sonan igual, no que tampoco, a pesar de que sonan igual, este, TypeScript es JavaScript, por así, bueno, es JavaScript en realidad, solo que tipado, lo cual no te permite pasar muchas cosas. Imaginemos como que JavaScript, nuestro código es, no sé, harina, por ejemplo, y JavaScript es un cernidor, ese cernidor donde ciernes la harina, ¿ya? Con huequitos muy grandes, donde pasa muchas cantidades de piedritas y todo, ¿no? En cambio, TypeScript es como un cernidor con huequitos más pequeños, en las cuales no pasa todo, sino pasa tu código más fino. O sea, podemos ir de mejor calidad, ¿ya? Claro, Entonces, hay que claro, pensarlo de esa forma, ¿no? claro. En sí, TypeScript te ayuda bastante para tener ya bien claro qué es lo que vas a recibir, por ejemplo, una función, ¿no? ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿Qué es lo que vas a enviar, ¿no? Obvio, muy similar a un lenguaje tipado, obviamente, como Java, C Sharp, lo que sea. Entonces, claro, o sea, TypeScript para eso es la idea, ¿no? Pero igual, o sea, independientemente de ello, saber cómo usarlo también tiene su cierta curva de aprendizaje, ¿no?
Claro, claro. Ahí es donde ya abarca el tema de que, aparte, un programador en realidad debería ser, bueno, una persona enfocada al tema de lo que es desarrollo de software, debería ser autodidacta. O sea, debe ser autodidacta. Eh, no siempre, porque he conocido personas en las cuales, por ejemplo, no les sale un problema, ya están preguntando al momento, ¿no? En realidad, no está mal preguntar, pero trata de buscarlo de, por tus fuentes. O sea, trata que te cueste encontrar la resolución del problema para que cuando, porque, por ejemplo, pongo el ejemplo, cuando yo tengo un problema en programación, que a veces me demora horas o un día, depende de la complejidad, me siento sumamente feliz cuando encuentro la solución. O sea, literalmente como si hubiera encontrado la olla de oro. Y eso es lo que me encanta, lo que me encanta. Cuando ya no logro conseguirlo, bueno, ya pregunto, hago preguntas a diversas personas, incluso a ti, creo que te he preguntado algunas dudas que he tenido y lo complemento con el conocimiento que yo tengo. O simplemente hago preguntas y me dan respuestas sueltas, las cuales investigo y doy con la solución. Entonces es un tema ya de tener en mente que ser programador o dedicarse a este tema de la programación es también es un reto para cada persona, porque algunos programadores son muy celosos con el código, incluso con el conocimiento, lo cual no debería ser, pero no te suelen decir, digamos, la respuesta que tú necesitas, pero también tienes que aprender a solucionar tus problemas o tus errores de código tú mismo, ¿no? Que al final cuando encuentres la solución, realmente te vas a sentir súper feliz. Sí, eso es bueno. Eso yo le puedo dejar un tema a otro podcast llamado ¿Cómo ser autodidacta 2.0? La idea Claro, es claro. que también un poquito contar nuestra experiencia siendo autodidactas. En realidad, ambos, tanto yo como Álvaro, hemos aprendido todas estas cosas por internet. Capaz, algunos nos enseñaron en el camino, otras cosas sí, otras cosas no. Pero la universidad en sí misma apesta. No ayuda en sí casi nada en realidad. Bueno, sí, oye, y creo que lo podemos dejar para otro podcast porque la verdad hay muchas historias ahí cuando nos desvelamos Sí. o cuando manejábamos un libro y nos dejábamos metas para la siguiente semana. Uf, hay un montón de historias por ahí en las cuales dentro Sí, del estudio que bastante hicimos nos interesante dimos de que, trabajo, ¿no? claro, incluso algunos links o unas cosas que podamos compartir. Pero bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Tienes algo que decir, Álvaro? No, bueno, espero que este podcast sin nombre les haya gustado y bueno, hemos tratado de la información en hemos dicho un poco de las cosas en las cuales hemos tocado, lo bueno, algunas cosas malas que han sido pocas y bueno, ya van a venir más temas que tal vez les Ujú. guste, bueno, espero que les guste, hay temas que tal vez no, y bueno, algunas interacciones, ¿no? Que tal vez se nos pueda dar. Si tienen algunas dudas, ya también nos las puede hacer llegar Claro, sin también problemas. próximamente vamos a tener, claro, también próximamente algunos invitados. Esto digamos hacerlo en tiempo real para que también pregunten, ¿no? Claro, claro. Ya. Entonces, Ujú. vamos hablando y quedamos en otro podcast. Listo. Listo, Hasta luego, cuídate. chicos. Hasta luego, cuídense todos. Ya, Chao. ya está. Corta, corta.